Muy buenas a todos. Este es un nuevo programa de La Barra, ¿sí? Nosotros somos de Biblioperiodismo. Hoy tenemos a un invitado muy querido por esta casa. Un buen profesor, una excelente persona y muy respetado por sus colegas. Es el doctor en Comunicación de La Plata y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Quilmes. No solamente vamos a hablar de su vida personal, sino también porque recientemente publicó un libro, Tecnopoplítica. No quiero decir más, empecemos por el texto. Leonardo Murolo es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, docente de grado y posgrado e investigador de esta misma casa de estudios. Se desarrolla como autor de múltiples trabajos de divulgación científica en relación a temáticas como usos y narrativas de las tecnologías digitales y nuevas pantallas. Es doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y también docente de esta institución. Junto a Ignacio del Piso publicaron en el año 2021 Cultura Pop, Resignificaciones y celebraciones de la industria cultural del siglo XXI. Un libro que reflexiona sobre el lenguaje audiovisual, música, gaming y redes sociales. Hoy continúa produciendo e investigando, ampliando debates y generando nuevos aportes que enriquecen a esta disciplina, a la educación y a la investigación nacional y pública. Bueno, muchas gracias por venir. Te invitamos acá para hacerte un par de preguntas. Primero, bueno, te queríamos conocer, aparte de que sos profesor, que nosotros te vemos mucho por los pasillos y demás, pero queremos saber un poco más sobre tu vida personal. Ok. Así que me gustaría que te definas. ¿Quién es Leandro Murolo? Yo soy Leonardo, no Leandro. Si fuera Leandro, tendría 20 años menos. Empezamos. Pero, y sí, porque sería mucho más joven. Vieron que se usaba después ese nombre. Y Leonel, ni hablar, sería un niño. Que me toque. Mirá, hay muchas maneras de definirse uno porque una identidad es una multiplicidad de cosas. En primera instancia soy de Quilmes, digamos, soy de acá de la casa, pero no solo de la universidad, sino que nací acá, fui a la escuela primaria acá, empecé a estudiar en esta universidad desde hace muchísimos años, hace 21 años, y después me quedé trabajando en este espacio y sí tuve la oportunidad de formarme en otros lados. En la presentación decían que terminé el doctorado en la Universidad de La Plata, tuve una beca, me fui a España un tiempo, también viajé a otros lugares a seguir estudiando. Así que cierta dimensión de la identidad tiene que ver con quilmenio, con vivir este lugar, vivirlo desde múltiples dimensiones, y una de ellas tiene que ver con la formación y con el trabajo académico del que veníamos hablando y demás. Así que eso, en primer lugar eso. Hablando de la formación, justamente, esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Por qué la elegiste? ¿Comunicación social? Sí. Mirá, cuando era más chico, te iba a decir en la escuela secundaria, que en verdad en la escuela secundaria ya lo tenía decidido y me puse a hacer un conjunto de prácticas que tienen que ver con la comunicación. Empecé a escribir e interesarme por escribir cada vez mejor y escribía ficción y otras cosas que no eran de ficción y mandaba cuentos a concursos y a veces quedaba, a veces no quedaba. En casa tenía una máquina de escribir, fíjense que incluso era antiguo para cuando yo era chico, una máquina de escribir, porque ya había computadoras que no las podíamos comprar, pero después un poquito más grande pude tener una, pero tenía una máquina de escribir, escribía de esa manera. Estos cuentos que te digo. También tenía un programa de radio en la adolescencia, terminada la adolescencia, digamos, a los 18, 19 tenía un programa de radio, pero incluso antes de todo eso, ya cuando era más chico, iba a la escuela primaria, tenía interés por algunas cuestiones que hoy la podemos definir como lenguajes, digo, desde que me gustaba sacar fotos hasta escribir. Entonces, tenía que ver con la expresión, no con expresarse. Sí es cierto que la definición de una profesión viene después y sobre la mesa hay un par que se parecen, ¿viste? Porque vos decís, bueno, ¿qué puedo estudiar? ¿Psicología?
un profesorado en ciencias sociales así amplio, o después te terminás decantando con que comunicación social tiene dentro de sí un montón de cosas entre las que se incluye estudiar las ciencias sociales, un poco de cada una, la política, la economía, esas cosas que a uno le interesan, el periodismo, ni hablar. Entonces me termino decantando con comunicación social, que también estaba en la universidad cerca de mi casa, que es esta, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora también quiero conocer un poquito cómo es Leo en las redes sociales. Sí. ¿Sos tipo de entrada a Facebook, Instagram seguido? ¿A o, cuáles? sos tipo nada más, entras solamente para investigar? Bien, resulta que el trabajo de investigación en comunicación me llevó hacia lo que se denominan los nuevos medios, ¿no? Desde investigar noticieros televisivos y cuestiones más televisivas en materias como audiovisual, que me llevó a interesarme sobre esas cosas, y mi tesis de licenciatura tuvo que ver con noticieros televisivos. Pasé hacia pensar redes sociales, algunos contenidos, las narrativas, y luego qué hace la gente ahí, ¿no? Las prácticas y los usos. Entonces, es pertinente reflexionar acerca de cuánto estoy mirando con el ojo de investigador para ver si encuentro un objeto de estudio que me interese para escribir un capítulo del próximo libro que vaya a sacar, a unos usos que son propios. Y en los usos propios te podría decir que fui migrando de unas redes a otras. Yo pude ver el nacimiento de las primeras más populares, como Facebook, digo, y fueron mucho más joven que ahora. Y habité ahí Facebook un tiempo hasta que todo el mundo se empezó a ir de ahí y se fueron aplicaciones que son más de telefonía que de computadoras como Instagram o Twitter, las redes de lo breve, de lo efímero, de lo instantáneo, del scrolleo, X, y de informarse ahí, ¿no? De informarse, de intercambiar ahí. Y eso lo uso asiduamente, digamos que todos los días uso esas dos. Más para leer que para producir. Elegí una de ellas para mostrar mi trabajo, que es Instagram. Elegí para mostrar mi trabajo en otra cosa. Si entras a Instagram no vas a ver casi nada de mi vida privada o de los gustos o del tiempo libre o de los consumos culturales, cada tanto alguna cosa, pero da sensación de una persona que todo el tiempo está haciendo cosas del trabajo. Pero elegí que fuera esa la narrativa en ese lugar. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar a una parte de imágenes, ¿sí? Yo en un momento digo, ¿cómo la puedo definir? Una imagen reacción, se podría llegar a decir. A ver, tengo que decir algo sobre la imagen que me gusta. Exactamente, yo tengo un par de imágenes, Sí. yo te la voy a mostrar y primero vos me vas a decirme qué es lo que se te viene a la cabeza. Todas en referencia al libro. Dale. Bueno, personas. Estamos viendo personas. Este es Santiago Maratea, un influencer. Bien, Sí. vos lo mencionaste, entre otros también. Bueno, bien, ¿qué tenés para contar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué Bueno, puedo decir? en el último libro que vos mencionabas, que es Tecnopolítica, le dedicamos un capítulo, el primer capítulo, a pensar en la labor de algunos influencers en redes sociales y en plataformas. Y elegí 5 influencers. Uno es él, para ver posicionamientos políticos, ¿no? De estos influencers en el escenario de lo público, ¿no? Y este personaje en lo específico muchas veces jugó a la antipolítica, jugó a estar en el grado cero de la ideología, pero finalmente por debajo y por detrás de lo que hace, que eran colectas, ¿vieron? Estas cuestiones muy específicas que hacían redes, a diferencia de otros influencers de cocina o de humor o de hablar de cine, este hacía algo muy específico, también emitía algunas opiniones políticas, ¿no? Y fuimos a ver eso, las veces que se pronunció políticamente en un escenario en el que no se estaba esperando eso, porque su producción, sus contenidos trataban de otra cosa. Pero en un conjunto con otros influencers es un análisis que inclusive está al principio, es el primer capítulo. Desde el principio. Sí. Bueno, no es casual de que, bueno, una de las imágenes que te pongo, obviamente, hay muchos profesores que hemos elegido más a Diego, pero bueno, yo siempre digo, ¿qué diría Diego en estos momentos? Sí. Al Kun, que es una de las personas que vos también lo tratás en el libro también. Sí, yo te decía que son 5 influencers que tuvieron una gran repercusión en redes, si los nombramos son todos muy conocidos, que no hacen política, no son influencers que discutan lo político, pero a la vez hablan y opinan sobre estas temáticas. El caso de Agüero es trascendental porque entre el 22 y el 23, entre el 2022 y el 2023, se posicionó en 2 temáticas político-económicas, que es la dolarización y el no pago de impuestos, que casualmente o no, digamos que no, estaban en la plataforma de uno de los candidatos a presidente, que era año de elecciones presidenciales, el 23. Bueno, Diego, sabemos que también es un jugador de fútbol que se posicionaba políticamente en las antípodas, en un lugar mucho más nacional y popular, se dice, ¿no? En general desde un espacio de no haber perdido su conciencia de clase.
Y desde ahí, a la vez, se da que tenían una ligación de parentesco, ¿no? Es el padre de su nieto, ¿no? Son abuelo. Pero bueno, es contrafáctico decir qué diría Diego de un caso muy específico, pero de las realidades que nos tocan vivir en la actualidad, en el mundo, en Argentina específicamente, no sería tan contrafáctico pensar que hubiera dicho, porque se hubiera posicionado más o menos en el mismo lugar que siempre, ¿no? Bien, ¿y vos crees que la figura de influencer, ¿no? es efectiva a la hora de persuadir o le sirve a la gente de la política tener influencers de su lado? Bueno, es una pregunta sobre los medios de comunicación en general, porque hace 100 años, cuando teníamos la radio, los periódicos o las revistas, hace 50, hace 70, 80 que se sumó la televisión, el líder de opinión es un sujeto importantísimo. Es un sujeto importantísimo no porque vayamos a hacer lo que nos diga, sino por la palabra persuasión. Vos decís persuasión, no es manipulación la persuasión. Influencia o persuasión o convencer no llega a ser manipulación. Es un conjunto de ideas que están siendo tratadas en los medios de manera muy convincente, intentando que la opinión pública adopte esas ideas. Adopte productos y servicios cuando es la publicidad, o adopte ideas o candidatos y demás cuando es la propaganda política. Y los influencers son potentes en eso porque tienen una cantidad de seguidores y una calidad de seguidores. Digo calidad porque los siguen en tanto les gusta lo que hacen. Entonces generan una ligación incluso afectiva, son sus ídolos, los quieren. Y desde ahí la opinión tiene mucha más potencia en el convencimiento, en la persuasión, cuando estás viendo a alguien que además lo admirás, ¿no? Lo admirás, entonces tiene esa potencialidad. Bueno, muy bien. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Es Lali Espósito en su recital, entiendo que es en Vélez, haciendo un gesto de cantando fanático. Muy bien. Cantando fanático. Bueno, también le has dedicado también otra parte de tu libro. Sí, hay un capítulo que es el capítulo 3, que se titula La diva y el presidente, que trata 4 casos, no trata este caso solamente. Es el caso más conocido en Argentina, la discusión de una cantante pop con un presidente de la nación. Y vos decís, está desequilibrado el escenario de poder para discutir política, ¿no? Uno es el hombre, el varón más poderoso de un país, y la otra es una cantante pop de quien nadie está esperando que se pronuncie políticamente, aunque lo hacen con todo derecho. Ahora, Sí. justo que agarraste este tema. ¿Es coincidencia o son los gobiernos que se posicionan frente a artistas pop, en este caso mujeres? Yo les cuento casos y ustedes sacan las conclusiones de si es una estrategia comunicacional o no. Explorando este caso se viene a la reflexión la posibilidad de pensar Taylor Swift versus Donald Trump, o Anita versus Jair Bolsonaro, o las Pussy Riot y Vladimir Putin. Casos que en sus países, en Estados Unidos, en Brasil y en Rusia, tuvieron mucha repercusión. Las figuras públicas del mundo del espectáculo, ¿no? De la industria cultural más conocidas de esos países, no casualmente, más conocidas de esos países, se pronuncian políticamente, en general, desde perspectivas progresistas, podemos decir, para no decir de izquierda, ¿no? Pero progresistas, no conservadoras, y sus presidentes de corte conservador, inclusive en algunos casos con perspectivas neofascistas, ¿no? De derechas populistas y demás, van a tomarlas como muestra de lo que no quieren ser, ¿no? De representantes del Estado, de los colectivismos, del feminismo, del colectivo LGBTQ+, del ambientalismo, del anticapitalismo. Las van a ser depositarias de todos los males que esos gobiernos no quieren, y son figuras públicas de la cultura popular. Entonces es lógico que defiendan intereses e ideologías diferentes a la de esos gobiernos. Poner a la sociedad dividida en dos, que elija, y señalando a un sector desde el máximo poder, no es equitativo para la discusión. Por lo tanto, en definitiva, serán casos que tienen mucho que ganar estos gobiernos con esta estrategia comunicacional. Bien. Bueno, y acá unificando un poquito, ¿no? Lo que es influencer y lo que es también un artista pop, ¿no? Sí. ¿Crees que es una respuesta que está cantada también, yo supongo? Porque algo dijiste. Son dos nuevos actores políticos, los influencers y los artistas pop. ¿Qué tan importante es llevarse bien o mal para el gobierno de turno? Tanto, bueno, como en este caso los influencers, hay como en este caso en Argentina, ¿no? Una convivencia, y en el artista pop es como que todo lo contrario. Una polaridad, o por lo menos eso es lo que yo... Sí, hay de todos los gustos, digo. Porque vos decís influencer, ¿no? Y nosotros podemos pensar en algunas personas que están hablando de cocina, digo, Paulina Cocina, o que hacen humor en las redes, o stand-up y diferentes cosas, como Malena Pichot, ¿no? Y ahí ya te nombro dos influencers, mujeres, jóvenes, que
van a llevar adelante ciertas luchas tecnopolíticas o ciberactivistas alrededor de los feminismos, ¿no? El lenguaje no binario, no sexista, inclusivo, o la interrupción voluntaria del embarazo en su momento. Y una se cocina, la otra hace humor, y hablaron de eso. Entonces son influencers progresistas, no conservadoras, etc. Y tenés estos casos que estuvimos mencionando, que están más ligados al deporte o están más ligados a la actuación, etc., que se van a posicionar en lugares más conservadores. Es cierto que la música pop están los que no se pronuncian por nada o estas cantantes que en definitiva a sus públicos jóvenes les van a pedir en algún momento o van a saludar que ellas se pronuncien en contra de los avances de las derechas. Entonces, si les sirve o no les sirve, en definitiva no pierden caudal de seguidores, no pierden, ¿por qué? Porque son habilidosos, porque digo habilidosos cuando son jugadores de fútbol, digo talentosos cuando son cantantes, digo, y siguen llenando los estadios y a veces cuando se posicionan en una perspectiva ideológica, incluso delimitan más quiénes son sus seguidores, ¿no? Quienes se ponen la camiseta de ellas, porque no solo les gusta su música, sino también que hagan esto. Bien. Bueno, ahora pasamos a la siguiente imagen, que acá yo lo que llamo es que, bueno, acá estamos atravesando la cordillera, ¿sí? Sí, a ver. youtubera. ¿Por qué digo cordillera youtubera? Eso es OnlyFans, es el logo de OnlyFans, Bueno, acá... una web. Exactamente. Bueno, acá llegamos a la Concagua, ¿viste? Porque la gente es como que está todo el tiempo. Cuando habla sobre estos temas, van y directamente... Hay que perder la miedo. Nosotros somos comunicadores y en eso somos como los psicólogos. Vieron que no le tenemos miedo al lenguaje y hablamos de cualquier tema. Si sabemos, mejor. Exacto. Bueno, y bueno, habías tocado ese tema, entonces, bueno, yo estuve viendo también un poco un informe de Infobae, en la cual, bueno, tenemos influencers y estrellas mediáticas, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Como Black China, dice que gana 20 millones, o en un caso de Argentina, donde es una docente que dejó la docencia y, bueno, se dedicó directamente a OnlyFans. A vender contenido. A vender contenido, exactamente. Pero hay algo en el libro que me llamó la atención que vos decís, lo pronunciaste como una frase, uberización de la economía. Sí. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí hay algo que es un capítulo de este libro le dedicamos a la venta de contenido, ¿no? Pero dialoga con dos capítulos más, con los criptobros y con las apuestas. Es ver dónde están las juventudes con cierta lógica de subjetividad piramidal, decimos ahí, que es buscando maximizar ingresos, dinero a como sea, ¿no? Dólares a como sea. Y ahí hay tres prácticas para conseguir dinero. La específica del OnlyFans, que parece estar ligada más al emprendedurismo que al trabajo. En general, a quienes entrevisté que venden contenido no van a hablar en términos de trabajadores, sino de emprendedores. Y ahí tiene mucho sentido la uberización de la economía. Hay un autor que habla de capitalismo de plataformas. Entonces decimos, bueno, tenemos plataformas para muchas prácticas ligadas al mercado. Las que pedimos comida y nos traen a casa, pedimos un auto y nos lleva a un lugar, compramos cualquier cosa en una plataforma y llega mañana, o conocemos personas haciendo match y vamos a tener una cita. Digo, cualquiera de estas formas que interviene la plataforma para conocer a otro, para que nos llegue un producto, para que nos lleven a un lugar, no un producto efímero, interviene lo económico, a la vez hay que ver si está regulado, si estas personas están en relación de dependencia, si son monotributistas o están en los bordes. La uberización de la economía en general va a prescindir de regulaciones, va a preferir que no las tenga, y en definitiva va a prescindir del Estado. Tiene mucho que ver con una ideología político-económica como la que impera en muchos de nuestros países, la que impera hoy en Argentina. Digo, celebra ese tipo de relaciones laborales laxas, relaciones sin derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una porción de los jóvenes que la van a evitar porque no les queda otra, pero otros lo van a celebrar ideológicamente. Esto de ser tu propio jefe, de manejar tus tiempos, lo van a celebrar por la positiva y tiene muy poco de positivo en definitiva porque es totalmente precarizado como actividad laboral, ¿no? Bueno, justamente hablas de precarización laboral, pero bueno, vos decís, ¿no? ¿Por qué toman esto como un emprendimiento y una liberación? Además de que, bueno, también comentás en el libro de que hay todo un sistema en la cual, bueno, se tienen que alistar las plataformas, que, bueno, que también alimentan las billeteras virtuales y demás. Sí. Y, bueno, es como que también venden ese contenido también. Sí, hay una argumentación detrás de eso, que con mis entrevistadas en ese caso, para pensar estas cuestiones, con los entrevistados sobre criptobros también, era llevarlos hacia pensarse trabajadores. Y es algo que tienen como resistencia, ¿no? Trabaja el dinero, cuando lo pones en algún lugar a maximizarse,
pero yo soy emprendedor y el emprendedor parece ser el jefe, siempre es un CEO, ¿no? Entonces no es trabajador. El trabajador es un sujeto histórico, es un sujeto político, que quiere derechos, etcétera, que lucha por derechos. Entonces quieren salir de ese lugar. Pero al evidenciarse que ellos tienen que sacar una cuenta en una web, que OnlyFans no es una app, ¿vieron? Es una web, que es difícil enlazarle una billetera, que no cualquier billetera enlazan, algunas de esas en las que caen dólares más que las nacionales, que tienen que producir contenido asiduo para aquellos suscriptores o suscriptoras que se hagan porque van a querer tener contenido todo el tiempo. Que hay maneras de producir contenido que sea de calidad, con cámaras de fotos, con lugares, con iluminaciones, y me cuentan algunas de ellas todo lo que invierten en sus cuerpos también, que es lo que va a ser mostrado. Ahí uno los empuja a pensarse trabajadores, toda una actividad laboral, que tiene una resistencia ideológica, que es la del emprendedurismo, la meritocracia, ¿no? el ser el propio jefe, esta lógica que impera en la contemporaneidad, y ahí tiene un contrapunto con este tipo de prácticas. Bien, bueno, ahora pasamos a otro sector. Bueno, yo estuve leyendo el libro y bueno, hay frases interesantes, pero bueno, vamos a hacerlo muy rápido. Yo encontré, por definición, las redes sociales no están hechas para informar, sino para emocionar, para opinar, no para matizar. ¿Por qué le van a hacer esta frase? Sí, bueno, es una frase que proviene de un teórico español, Ignacio Ramonet, que es, bueno, las redes sociales lo que nos van a proponer es la emocionalidad. Yo le agregaría que tiene que ver con la forma de consumo, que es el escroleo, que tiene que ver con el maratoneo, con el de consumir en miscelánea. Es decir, primero viene un contenido e inmediatamente viene uno que nada que ver, de una selfie a un meme, a un enlace, a las vacaciones de un amigo, a un discurso presidencial. Digo, cosas que nada que ver, entonces no hay un arreglo a tiempo, no le puedo dedicar mucho tiempo a cada cosa. Por lo tanto, la dimensión racional, la de pensar, la de formar ideas, no es la que está siendo invocada, sino la de la emocionalidad. Qué lindo este gatito, y después mirá cómo salió el partido, y mirá que viene un like porque esta persona salió bien en su foto. Entonces, la emocionalidad es la primera instancia de las redes. Nos quita que nosotros querramos consumirla de otra manera, nos quedemos un rato en cada cosa y podamos reflexionar un poco más. Perfecto, bueno, y para cerrar... Para cerrar. Exactamente, tengo acá en la sección Pregunta Random. Pregunta random. Pregunta Random, exactamente. Sí. Y hay una persona que te conoce, ¿sí? Y que la vamos a tener acá en la pantalla. A ver. Y vas a tener que responder esa pregunta. A ver, ¿qué miro? El Nacho. Bueno, y ante la pregunta random de este programa, sabiendo que Leo, vos sos un gran estudioso de la comunicación, pero tenés un principal problema con un sistema de comunicación que es el correo. ¿Cuál es tu problema con el correo? Y queremos que nos la cuentes en esta pregunta random. Abrazo, amigo. Qué largo, ¿tenemos tiempo? El correo, que me diga. Está bien, no, resulta que yo soy una persona que no se enoja. Yo tengo el umbral del enojo muy amplio, hay que hacerme de todo para enojarme, yo pongo paño frío, yo reconcilio gente. Es una cosa, y yo tengo mucho argumento como en la vida corta, no hay que pelearse, y junto gente en casa que sé que está peleada, ¿viste? Esa cosa. Entonces a mí no me enoja nada, pero mi amigo dice que a mí que me enoja, ha encontrado cosas que a mí me enojan que son muy chiquitas. Me dice, a vos te tiene que enojar algo gravísimo, no está pavada. Y es que, la del correo es una, y es que fui al correo a enviar una carta o un libro, no me acuerdo qué, enviarle a una persona a otra provincia, y me dieron la posibilidad de 2 servicios. Y uno era, te puedo ofrecer este que sale tanto, o este otro que sale un poco más y llega. Y te aseguras que llegue, me dijo. Bien. Entonces yo digo, que este no llega, ustedes son el correo, o sea, que hay uno que no llega y uno que llega. Y estuve ahí como un rato, porque yo soy insistente en esa cosa, Olvídate. y le digo, vos no podés tener un servicio de correo que no me asegure que llegue, porque ustedes son el correo. Entonces yo quedé muy enojado todo el día con eso, porque el correo tiene un servicio que no me asegura que llega, y te lo vende de esa manera. Y estoy con eso hace mucho, contándole a la gente que el correo vende algo que no sabe si llega. Claro. Hay gente que le pasa, No, se entiende. a mí no me pasa, me hace quedar como un nabo, mi amigo, pero es algo que a mí me enerva. Digamos. Bueno, muy bien, no tenemos más tiempo, ya está, me están ahí gritando, ¿no? Ya está, así que bueno, te agradezco mucho por venir, la verdad que muy bueno, nos quedó corto, pero seguramente Ahí está. el libro está interesante, lo recomendamos, así que hasta la próxima.